licenciado. Este, Sí, uno como cristiano, bueno, ya cuando empezamos siempre a aplicarlo a la forma espiritual, como usted estaba hablando, pero uno como cristiano también puede ir a un psicólogo a tratar de que le ayude más que todo en su personalidad, pues, porque a veces cuando aplicamos la palabra de Dios, como lo explicaba anteriormente, no sé si me voy a entender, ujú, eh, es momentáneo, pues, porque la mayor parte del tiempo es como que bien emotivo. Entonces sí podemos consultar, digamos, a alguien con orientación cristiana para que igual nos ayude también a nosotros, ¿verdad? así es, mire, todos en la vida necesitamos llámele un psicólogo, un consejero espiritual, un mentor. Hay estudios psicológicos que dicen que cuando usted tiene una persona especializada en estos menesteres, a usted se le extienden entre de 3 a 5 años más de vida, porque canaliza ciertos aspectos de su vida que de repente le desbordan su capacidad de afrontamiento y esta mirada neutral y objetiva de una persona que está fuera del contexto, pero que tiene conocimientos para poder ayudarnos a nosotros a ver un abanico de posibilidades para resolver nuestros problemas, nos ayuda. Entonces sí, todos necesitamos en algún momento de una visión eh, especializada en alguna materia. Eh, los psicólogos no, hay gente que tiene el mito de que cuando le dicen que vaya a un psicólogo o a un psiquiatra es que no estoy loco, pero la verdad que el psicólogo particularmente ve personas normales que de repente en algún momento de su vida le ha desbordado una situación, su capacidad de afrontamiento y el estrés le ha saturado su capacidad de encontrar los recursos espirituales, psicológicos, sociales que tiene para resolver su problema. Y el psicólogo no es que le resuelve el problema, le ayuda, le facilita el camino para ya en una manera más tranquila poder encontrar solución a esas circunstancias y llegar a ese empoderamiento de su vida y eso es valioso. Siempre, en algún momento de la vida lo necesitamos. Entonces, si no tiene acceso a un especialista, a un psicólogo, psicólogos cristianos, necesitamos muchos, por cierto, pero hay consejeros, hay personas que pueden ayudarnos. Siempre es bueno un mentor y se lo sugiero. Hermana, Gracias. Diga. más que todo como aportación, lo que yo me he podido observar en el medio es que la generalidad cuando alguien busca consejería o busca un proceso es cuando está relacionado con terceros, pero difícilmente a veces por pena o o porque el ambiente influye bastante en nosotros, a veces ir a una consejería o ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo realmente lo miramos como usted decía, no estoy loco para ir a esos lugares, entonces me rehúso y eso creo que causa el hecho de que no nos damos cuenta de la ayuda que podemos necesitar o estamos necesitando en diversas áreas, ya sea si hemos perdido a un familiar o el apego, ¿verdad? O problemas también dentro del núcleo. Entonces, esto es como una gran limitante que hay en nuestro ambiente, en nuestras congregaciones también. Así es, miren, en otros países, por ejemplo, no tan largo, en Argentina, así como la gente va a chequeos médicos que ya tienen cierta patrón ya cultural de hábito de vida, van a un chequeo médico general, también se cuidan de su salud mental y como parte de ese cuidado integral y tienen psicólogo de cabecera. En aquel país tiene bastante auge el tema de la psicología y la importancia en el ciudadano de tenerlo como al médico general, por ejemplo, de su familia. Entonces, sí, es parte de nuestro cuidado de salud mental el poder considerar si no tenemos acceso a un psicólogo, tener acceso a personas, grupos de apoyo o personas que sabemos que tienen cierta experiencia y ciertas aptitudes que nos puedan facilitar un proceso de ayuda. Y la iglesia cumple un papel bien importante en esto, ¿verdad? Es muy valioso el aporte que la iglesia puede dar en esto. Así es, sí, porque como usted está de acuerdo que nuestras emociones y nuestros pensamientos necesitan mantenerse saludables, ¿verdad? Si bien es cierto, las personas pueden orar, pero a veces se necesita una ayuda también.
Entonces, gracias, hermana. Así. Y me entusiasma porque yo sé que de aquí, de esta clase, van a salir muchos interesados en seguir ahondando en esta temática y profesionalizándose en estas áreas. Y vamos a ampliar más el campo de los procesos de ayuda en nuestras iglesias. Hermana. Dígame. Hermana. Dígame. Sí, reforzando lo que decía Danilo, la parte de que la iglesia trabaja en el momento y no tiene procesos más científicos para tratar a personas que lo necesitan, que de hecho todos lo necesitamos. Y la iglesia se basa, bueno, creo que venimos de contextos parecidos. Muchas de nuestras iglesias basan más allá de sanidad interior como de sacar espíritus. Si te atormenta algo, pues es un espíritu. Si te preocupa algo, es un espíritu. Si algo te salió malo, es un espíritu. Entonces, pareciera más una terapia de exorcismo que realmente lo que a veces necesitamos es simplemente salud mental. Y ahí es donde creo que todos venimos de esos mismos contextos y hemos podido observarlo, que hace falta bastante un proceso científico dentro de lo que es la consejería cristiana. Y esto me trajo a colación lo que es la confesión dentro de la Iglesia Católica, que nosotros los evangélicos no la practicamos por cuestiones más de índole de diferenciación, pero que me pregunto yo hasta qué punto sería bueno retomar eso, porque usted decía algo muy importante y es la cultura. La cultura en Argentina, como bien lo decía, es bien diferente porque ellos le dan igual de importancia a la salud corporal como a la salud mental. Nosotros no. Y normalmente, aún en la salud corporal, vamos cuando ya las cuestiones son críticas, cuando ya el cuerpo no aguanta. Y asimismo pareciera que es en la psicología. Vamos a un psicólogo o admitimos que algo pasa en nuestra vida hasta que ya estamos a punto de rebasar o ya hemos rebasado. Te quiero. Entonces, de pronto la Iglesia Católica lo hace en función igual de la parte solamente espiritual, del pecado. Cuéntame tus pecados, pero ¿qué pasaría o si fuera prudente instalar ese tipo de prácticas dentro de nuestras iglesias, la confesión a una persona con estudio, con capacidades en esta rama, y decirle, cuéntame qué pasa con tu vida, pues, o sea, que fuese obligatorio para todos los miembros que fuesen a un tipo así de confesionario. Pregunto. No, mire que es bien importante, en los procesos de consejería, o sea, la consejería como proceso, lleva estos aspectos, ya sea a través del mecanismo de confrontación o el poder dar la oportunidad a la persona de poder comentar su situación, llamémosle confesión. Y creo que es pertinente, esto le da a la persona la oportunidad de aliviar un poco la carga psicológica y de pensamiento que tiene respecto a hechos que pueden provocar en él vergüenza, culpa, depresión, angustia, soledad, etcétera. Entonces, no con el afán de que el ser humano está facultado de perdonar pecados, pero sí en el deseo de poder ayudar a tener esa posibilidad de una escucha activa, de una persona que le va a escuchar sin juzgar, que le va a escuchar sin hacer valoraciones respecto a lo que el otro confiesa y que le va a dar la oportunidad también de confidencialidad, son aspectos importantísimos en el proceso de ayuda y, como decía Clemente, de la cura de almas, ¿verdad? Entonces, sí creo que en procesos de consejería es parte fundamental el proceso. No se le llama como tal confesión, pero sí es parte del proceso de ayuda primordial para poder canalizar la consejería en las personas. Licenciada, buenos días, Dios le bendiga. Amén. Algo interesante que tenemos que considerar son ciertos paradigmas
que existen dentro de la iglesia, y cuando hablo dentro de la iglesia no me refiero a los miembros, sino al aspecto de autoridades, porque se hacen la separación entre lo que es la consejería de la iglesia con la parte de la psicología, y esa parte están divorciadas en la iglesia. Entonces, ahí es donde hay que hacer esa parte del profesionalismo en el ámbito de liderazgo para poder dar mayor efectividad al dar una consejería de todos esos elementos científicos. Me llama la atención esto porque, por ejemplo, nosotros hacemos la capellanía militar y estamos también de repente en alguna de las postas policiales, y ahí hay psicólogos. Y cuando un elemento policial o un elemento militar algún momento presenta algo, lo mandan donde el psicólogo. Pero hemos detectado que no les gusta ir donde los psicólogos, porque el psicólogo, lo que usted mencionaba, la parte de la privacidad o la parte de la secretividad del asunto, han detectado ellos que el psicólogo de repente lo empieza a divulgar y ya se armó la de Troya, como decimos nosotros, buen population. Pero han estado abordando más al capellán, porque el capellán aquí aborda el aspecto científico, pero también el aspecto espiritual. Claro, hay que tener esas aristas para poderlo desarrollar, si no es un psicólogo. Entonces esa parte donde lo lleva a buscar esos elementos y estudiar esas áreas para ser más efectivos con ellos. Entonces, al final es importante porque trasladando eso a la iglesia es lo mismo. Claro, aspecto cultural, como lo mencionaba usted, lo mencionaba Carlos, de que en el caso de Sudamérica, algunos países tienen ese hábito, nosotros no. Aquí el hábito lo tenemos donde el doctor, pero ¿cuál doctor? Si no el centro de salud, o si no se automedica. Entonces al final también tenemos distorsionado todo eso. Y eso es un reflejo de verlo en la área de la iglesia, porque como ustedes apuntaban también, vemos más espíritu que buscar la raíz de las circunstancias y poder tratar ese punto de la mejor manera, claro, utilizando la parte científica y la parte espiritual, y eso es muy fundamental. Dios les bendiga. Y muy interesante lo que usted dice, bueno, la labor de capellanía es una labor bien importante, que incluso en países como en Estados Unidos es una profesión, la capellanía, y tiene que ser certificada, porque se cumple un papel bien trascendental, no solo en los ámbitos espirituales, como bien dijo usted, sino que también en el ámbito del apoyo terapéutico, de la consejería, por ejemplo. Y fíjense que yo he considerado siempre que ese es el poder que tiene la iglesia, que no ha explotado de manera correcta. La iglesia, por encima de los psicólogos y los psiquiatras, que aunque sin desmeritar los años de especialización y el aporte que da la ciencia, pero el consejero cristiano, el pastor, todo aquel que está involucrado en el tema del tratamiento con personas, si hace ese balance dentro de los aspectos espirituales y psicológicos de la persona y tiene las herramientas para tratarlos, créame que los psicólogos y los psiquiatras nos moriríamos de hambre como profesionales si la iglesia estuviese haciendo ese papel desde esos ámbitos. La iglesia ha hecho muy poderosos y buenos aportes, pero sería mucho más eficiente su trabajo si le diéramos una revisión a esta página, de poder combinar los aspectos espirituales y como usted bien apuntaba. Prefieren las personas ir a la capellanía que a un servicio profesional de la psicología netamente científico. Y es ahí donde yo veo el poder de la iglesia. Excelentes aportaciones de cada uno de ustedes, y yo espero que esta... Bendiciones, yo también quisiera agregar algo. Amén. Sí, bendiciones. No. Licenciada, le saluda Abby Alemán. Mucho gusto. Yo creo que históricamente ese ha sido el problema del ser humano, no solo de la iglesia, ¿verdad? El despedazar, por así decirlo, por partes, lo que somos nosotros. Ok, si te duele la cabeza, vas al doctor, ¿verdad? Él te ve lo físico, en vez de dar el tratamiento holístico, porque sabemos y reconocemos todos que somos seres tripartitos, mas no somos manejados así. Y el hecho de que sea algo visible
o sea, físico, un dolor de cabeza, no hemos entendido que no deja de ser almático. Y la explicación de que, ok, es porque está estresado, quiere controlar todo, abordamos el alma. Pero no porque sea físico y almático, deja de ser espiritual. Vemos que todos en la familia, cuando se estresan, son manifestaciones de dolor de cabeza. Entonces, tenemos ese concepto errado de que muchas veces las iglesias actualmente o abordan solo la parte física de, ok, la teología de prosperidad, vos aportás y se te devuelve el dinero, vamos a resolverte tu problema económico. Manejos altruistas, ay, tienen hambre, llevémosles comida, tienen enfermedades, llevemos medicina. O el extremo, como decía el hermano Mauricio, que todo es liberaciones y exorcismos. No abordamos eso de la manera holística, y a veces el hecho de una persona platicar con otra y llorar, porque tenemos el concepto de que liberaciones son convulsiones, ¿verdad? O movimientos, temblores, eso es un exorcismo, liberación. Con solo el hecho de dejar a una persona hablar, que la persona haga catarsis, que se exprese y llorar, eso es una liberación también. Entonces, cuando abordamos de manera holística al ser humano, es que obtenemos lo que es el equilibrio o lo que es la sanidad. Excelente aportación. Y es eso, cumplir con un trabajo integral, ¿verdad? El ser humano, y no olvidarse de esa parte tripartita, y que todo no está separado, sino que todo está combinado, y si hay un elemento que afecta al ser humano en un área, se van a ver afectadas las demás. Muy, muy acertados sus comentarios, estimados hermanos. Y bueno, la idea es esa, que este punto de reflexión nos lleve a inquietarnos más en los aportes que podamos hacer nosotros desde el ámbito del conocimiento para ir mejorando en el quehacer de la iglesia. Si no hay alguna otra opinión, podemos hacer la revisión de la última unidad que hemos estado estudiando, ¿verdad? Para ir avanzando en este recorrido que hemos tenido de la clase. Muy bien. En la tercera unidad ya entonces nos estamos adentrando a aguas más profundas, porque ya estamos viendo ya ciertos postulados teóricos de algunos de los exponentes de las teorías de personalidad. La psicología no tiene un solo referente al respecto justamente por la complejidad del ser humano y por el desarrollo histórico que el ser humano y la ciencia de la psicología han tenido en conjunto. Entonces, hay varias corrientes psicológicas que nos ayudan a entender un poco la estructura de la personalidad. La idea de esta clase es que usted revise por lo menos 9 de ellas, desde la corriente psicoanalítica, la corriente humanista existencial, la corriente cognitiva conductual, y al final el ejercicio de la tarea que vamos a tener es justamente que nosotros podamos hacer una construcción de una psicología ecléctica que pueda tomar de cada uno de estos teóricos lo que consideremos nosotros a nuestro criterio más relevante, y que lo fundamentemos con lo espiritual. Yo siempre tengo como aporte de que la Biblia es el mejor manual de psicología que podemos encontrar, si lo veo desde el ámbito de la ciencia. Porque en la Biblia está todo, el aspecto del conocimiento del ser humano, no solo desde el ámbito espiritual, que es el manual de nuestro Creador, sino que también desde el ámbito psicológico. Ustedes leen los escritos de Pablo y ustedes van a encontrar mucho de cómo Pablo le daba la importancia al tema de la psique del ser humano. Y es bien interesante las aportaciones que él hace a ese respecto, enfatiza mucho en el tema de la mente. Entonces ahorita nosotros estudiamos a 3 exponentes, por lo menos sus elementos básicos de la teoría, y vimos a Sigmund Freud. Ustedes leyeron un poco ahí de su biografía, no nos vamos a detener en eso. Vimos a Alfred Adler, que fue alumno de Freud, y en un momento se separó de él porque no estaba muy conforme con algunos postulados de Adler. Y tenemos a Carl Jung también, que es de esa corriente psicoanalítica, pero que dan aportes distintivos en cuanto a la teoría de la personalidad se refiere. Vamos a empezar con el señor Freud, que
Es el más conocido y algunos lo consideran como padre de la psicología, aunque ya la psicología, como bien dijimos antes, a través del laboratorio experimental de William Wundt en Alemania, y desde la época griega ya la psicología venía caminando, pero a Freud se le considera el padre de la psicología porque fue el primero en formular una teoría estructurada, ya con tintes científicos. Él no era psicólogo, pero la teoría de él fue la base para el desarrollo de la psicología de la primera, segunda y tercera ola. Entonces, hay elementos importantes en la teoría de Freud que se mantienen vigentes todavía. Por ejemplo, la estructura de la mente que él manejaba. Y él decía que la mente humana tenía 3 compartimientos importantes, que era la mente consciente, el preconsciente y el inconsciente. Cuando hablaba de mente consciente es aquello que nos damos cuenta en el momento particular, ¿verdad? Las percepciones presentes, memorias, pensamientos